Y estamos estudiando entonces el plan de salvación. El plan de salvación, como ya habíamos estudiado, estamos tomando un tema básicamente en cuanto a la obra de nuestro Señor Jesucristo en su obediencia. Y regularmente entre los teólogos se ha dividido la obediencia de Cristo en su obra activa y su obra pasiva, como lo hemos visto. Y estamos en lo que se refiere a la obra pasiva, aunque debemos de entender y otra vez repasar que la vida de Cristo, tanto su vida y su muerte, fue toda una vida de obediencia, desde el principio al final. Y en cuanto a la obra pasiva, estamos viendo lo que es el sacrificio. Y entonces hay 4 necesidades. Esas necesidades, estamos hablando de un sacrificio de propiciación, reconciliación y redención. Esas 4 necesidades. La semana pasada vimos en cuanto a ese primero, que es el sacrificio. Nosotros vimos lo que fue el dolor de la cruz, la muerte física de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él se presentó como ofrenda y sacerdote. Entonces, aunque los tipos y ejemplos que tenemos en el Antiguo Testamento acerca de los sacrificios nos daban una luz acerca de ese sacrificio de Cristo, en nada se pueden comparar, son totalmente diferentes, totalmente diferentes. Cristo mismo fue ofrenda y Él mismo fue sacerdote y sumo sacerdote. Entonces, eran tipos de lo que Cristo haría por su pueblo. Después vimos el dolor de llevar el pecado, y ahí nos referimos a que el Cristo Santo fue tratado como un pecador por su Padre. Él llevó en la cruz el castigo de su pueblo. La Biblia nos dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, ¿verdad?, por nosotros. Entonces, es Dios poniendo en su Hijo el castigo de su pueblo. Y todos esos pasajes nos recordaron el dolor de llevar el pecado en la cruz, en el madero. Así como los pecados de Adán se imputaron a toda la humanidad, Dios imputó o puso sobre Cristo el pecado de su pueblo. Qué amor del Padre vimos ahí. También vimos el abandono. ¿Qué significaba el abandono? Cristo enfrentó solo, como en su humanidad, la muerte y llevar el castigo. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis en lo que dije la semana pasada. Nosotros no podemos entender completamente cómo fue ese abandono, pero podemos decir algunas cosas acerca de él. Cristo enfrentó solo la maldición, la culpa, el desprecio, el abandono, el castigo por los suyos. Por unas horas nuestro Señor llevó solo todo el castigo por su pueblo. Y Él, como hombre valiente, prometiendo que iría a rescatar a su pueblo, lo hizo. Ese siervo valiente enfrentó todo por amor a los suyos y por el gozo puesto delante de Él. Ahora, ese abandono, debemos hacer una pequeña aclaración aquí. ¿Significa que Dios o la Trinidad se quebró en ese momento? No. Creemos en un solo Dios que existe en 3 personas. Y eso es importante, ese abandono del cual nos habla nuestro Señor Jesucristo, porque ahí mismo Él dice, Dios mío, Dios mío. En ningún momento hay una separación de la Trinidad y una separación del amor del Padre. Las palabras de Cristo que Él está diciendo ahí corresponden al Salmo 22. Podemos buscar el Salmo 22 y
Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay reposo para mí. Cristo estaba mencionando ese salmo ahí en la cruz del Calvario. Pero ¿significa esto entonces que el Señor abandonó, que la Trinidad se dividió? En ningún momento. Juan capítulo 10, versículo 17 nos dice lo siguiente. Juan 10, 17. Dice: porque por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Por eso me ama el Padre. ¿Abandonó el Padre al Hijo ahí en su amor? No, en ninguna manera. También Juan capítulo 16, versículo 32. Dice: he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, refiriéndose a los discípulos, y me dejaréis, ¿cómo? Solo. Mas no estoy solo. ¿Por qué? Porque el Padre está conmigo. ¿Qué hubo ahí en ese momento en la cruz? Hubo un momento en que no hubo respuesta al clamor del Hijo. Enfrentó ese momento con angustia que llegó hasta lo más profundo de su alma. Como cristianos debemos aceptar que no podemos comprender todo lo que sucedió en ese momento. No podemos entender todo lo que sucedió en ese momento en la cruz y las palabras de Cristo. Hubo un abandono que no significó que el Padre dejara de amar al Hijo, en ninguna manera. Pero sí, como nos dice la Biblia en Habacuc, que sus ojos no pueden ver el pecado. Cristo llevando la maldad de su pueblo. Cristo llevando la maldad de su pueblo. Santo, inocente y justo. Ahí en ese momento, la maldad de todo su pueblo fue descargada sobre él y la ira de Dios a sí mismo. Entonces, todo esto lo enfrentó Cristo en obediencia a su Padre y amor a los suyos. Él llevó la ira. Y aquí vamos a entrar ya casi en el tema que tenemos para esta mañana. Jesucristo llevó la ira. Vamos a buscar Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26. Romanos 3, 25, 26. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y la palabra que en esta mañana vamos a estudiar, vamos a tratar de estudiar dos, pero una de ellas será la propiciación. El término en griego hilaskomai, que es hacer propiciación, y el sustantivo que aparece como en 1 de Juan capítulo 2, versículo 2, es hilasmos, en otras palabras, sacrificios de propiciación. Ya vamos a definir todo esto. Entonces, la médula de la doctrina de la expiación es que hay un requisito eterno, inmutable en la santidad y la justicia de Dios por el pecador, por el cual hay que pagar un precio. Y Cristo pagó a favor de su iglesia ese castigo. Cristo fue el sustituto, aquel que puede decir todo cristiano que Él murió por mí. Como dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pablo está hablando de aquel que murió por él. ¿Puede decir usted lo mismo? Entonces, hay un requisito inmutable en la santidad de Dios y la justicia por el pecado. Entonces, debemos de preguntar con respecto a la obediencia pasiva, ¿verdad? Y esto lo vimos la semana pasada, con qué historial de una vida de obediencia vamos a enfrentar el momento de estar con Dios. ¿Con la obediencia suya en esta vida o con la obediencia de nuestro Señor Jesucristo? Entonces tenemos varios pasajes que nos hablan de esta obra de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:25, que ya lo vimos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2.
y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Entonces, estos son pasajes muy importantes de el tema que estamos tratando, que es la propiciación. ¿Qué significa propiciación? Significa aplacar, pacificar, conciliar. La propiciación presupone la ira y el desagrado de Dios, y el propósito de la propiciación es quitar este desagrado. Eso es lo que significa. La doctrina de la propiciación significa que Cristo propició la ira de Dios e hizo a Dios propicio para su pueblo. Recordamos la oración de aquel hombre: Dios, sé propicio a mí, pecador. Es la oración de todo aquel que ha comprendido la ira de Dios sobre su vida. Eso es lo que significa. Vamos a buscar un momento Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25. En el Antiguo Testamento, Dios mandó a Moisés a hacer una tabla. Éxodo 25, versículo 17. Una tabla. Dice: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1,5 codos. Versículo 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Entonces, Dios mandó a hacer una tabla de oro. Esa tabla tenía que estar puesta sobre el arca, y dentro del arca, ¿sabe qué iba a estar adentro? La ley de Dios. Ese propiciatorio, esa tabla de oro, al ponerla encima, ajustaba perfectamente en el arca. Perfectamente. Fue diseñada para ella, para ese arca que iba a contener la ley de Dios, la ley santa de Dios. Vamos a buscar Levítico capítulo 16, versículos 14 y 17. Levítico capítulo 16. ¿Qué se hacía en el día de la expiación? Versículo 14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio. Al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, en el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Entonces, en ese propiciatorio había sangre, se ponía sangre, se rociaba sangre, y solamente la sangre sobre el propiciatorio, ahí, y ese holocausto que también se hacía, eran tipos y nos mostraban la expiación que vendría por nuestro Señor Jesucristo. La sangre sobre esa tabla de oro y abajo la ley nos hacía ver que era la sangre que cubría nuestra iniquidad delante de Dios y delante de su palabra. Era necesaria la sangre sobre el propiciatorio, porque ahí estaba la ley de Dios, la santidad de Dios reflejada. Esta tabla es un tipo de Cristo,
quien con su sacrificio hizo satisfacción completa de las demandas de la ley, cubriendo nuestras transgresiones. Y entonces Él es nuestra justicia. La enseñanza de la propiciación ha venido a ser muy atacada por muchos, aduciendo que se habla de Cristo como al Hijo, persuadiendo al Padre para que ya no esté más indignado y entonces tenga clemencia y amor. Muchos han hablado de la propiciación en esos términos. El Hijo rogándole, ya no más. Ahora sí, vuélvete un Dios de amor, porque antes tú eras solo ira. Esto es un error. Pensar así de Dios es un error. Dios siempre es amor, y Dios siempre es clemente, y Dios siempre es ira. ¿Qué vemos en la expiación o la propiciación? El amor de Dios al dar a su Hijo. En eso vemos ese amor. La propiciación de la ira divina efectuada en la obra expiatoria de Cristo es la provisión del amor eterno e inmutable de Dios. En la propiciación nosotros vemos ese amor de Dios al dar a su Hijo. Ahí lo vemos reflejado. Pero no es que Dios deja de ser un Dios de ira al darnos a su Hijo. Él siempre sigue siendo un Dios de ira. De manera que por medio de la propiciación de su propia ira, aquel amor puede alcanzar su propósito de una manera que esté de acuerdo con su santidad y con su gloria. Entonces vemos la propiciación. Entonces busquemos primera de Juan capítulo 4 versículo 10 y volvamos a leer este pasaje entonces. En ese sentido, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿vemos el amor de Dios? ¿Vemos el amor de Dios ahí, en eso? La ira de Dios es propiciada por medio del sacrificio de la cruz. La propiciación es la base sobre la cual opera el amor. Y esto es una obra de gracia cuando uno llega a entender esto. Porque las personas se les pregunta muchas veces: ¿por qué amas a Cristo? ¿Por qué amas al Señor? Bueno, porque el Señor ha hecho muchas cosas buenas conmigo, me ha dado una familia tan bonita, siempre me ha cuidado, me ha protegido. Hasta recuerdo una vez que me protegió de un accidente y he tenido trabajo. Y qué bueno es Dios, cuánto me ama Dios. Podemos ver la bondad de Dios en muchas maneras. Pero la Biblia dice que si usted quiere ver el amor de Dios, vea la propiciación que Él nos ha dado en su Hijo Jesucristo. En esto consiste el amor. En eso. Deja de mirar las otras cosas y mira la provisión que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Ahí se refleja ese amor al darnos a su Hijo. ¿Por qué? Porque Él está aplacando su propia ira al darnos lo que viene de Él, su propio Hijo. Nunca podremos creer que un Dios iracundo se vuelve un Dios de amor. Esto es una inconsistencia y no corresponde a la verdad de Dios en su carácter inmutable. Dios, un Dios de ira, ha propiciado por medio del sacrificio de la cruz. Es lo que debemos entender. Entonces, la propiciación es sobre la cual opera el amor de Dios. Debemos ver lo maravilloso y asombrarnos del amor de Dios. Dios aplaca su propia ira santa en la cruz de Cristo, con el fin, con el propósito de que el amor para su pueblo sea cumplido en conformidad a toda su perfección. Y eso solamente es para aquellos que por medio de la fe reciben esta verdad. Por la fe en su sangre, en la sangre del sacrificio, es que
es que se alcanza justicia, la justicia de Dios. Solo Él es justo y a la misma vez justifica al que es de la fe de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina de la expiación y especialmente de la propiciación se puede negar de muchas maneras. ¿Cómo se puede negar la obra expiatoria de Cristo? ¿De qué maneras? Ya cuando las personas confían en sí mismos y confían en sus obras y confían en que ellos mismos pueden alcanzar a Dios por sus propios medios. Es una de las formas en que las personas pueden negar la propiciación, o agregando algo al sacrificio de Cristo, o pensando que hay algo que a mí me puede hacer llegar al Señor. Hay personas que creen que es la cena del Señor lo que los lleva a Cristo, otros que es el bautismo. En ninguna manera, solo el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Otros pueden pensar que una oración, otros pueden pensar que el Señor me va a dar salvación por la vida tan difícil que yo he vivido y los sufrimientos que he tenido en toda mi vida. ¿Quiere ver el amor de Dios? Mire la cruz y mire cómo Dios se propició a sí mismo, poniendo su ira y descargándola sobre su Hijo Jesucristo. Solamente a través de Cristo se ha aplacado la ira de Dios para su pueblo. Entonces, es necesario comprender la expiación de Cristo y que solamente a través de un sacrificio propiciatorio como este es que la santidad y la justicia divinas pueden ser satisfechas. La ira de Dios es la reacción inevitable de la santidad divina contra el pecado. El pecado está opuesto a la ley de nuestro Dios. Busquemos Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Porque la ira de Dios se revela. Y nosotros podemos ver cómo esa ira de Dios se revela cuando los hombres no dan gracias a Dios, cuando se vuelven necios y cómo Dios los entrega a sus propios pecados. Pero usted dice, ¿cómo se revela esa ira de Dios a toda la humanidad? ¿Acaso a cada persona le está cayendo un rayo y lo está fulminando? ¿Se está abriendo la tierra en cada paso que damos y está fulminando seres humanos? El hecho que vivamos en una pasividad no significa que el juicio de Dios y su ira no esté presente. Si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de viajar en avión, hay ocasiones que cuando se ve a través de las ventanas de un avión, usted ve cómo está todo tan calmo. El cielo azul, las nubes, y el avión comienza a hacer así. Y usted dice, pero todo afuera está calmo, está tan tranquilo, no se ven nubes, no se ven rayos, no se ven... Y el avión comienza a hacerse así. Mire, nosotros no podemos ver a Dios. Y aunque no veamos a Dios, nosotros deberíamos temblar al considerar que Él está vivo y que Él está airado contra el pecador todos los días. ¿Cómo no creer en Dios? Vaya afuera, mire a los cielos, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Salga y mire. Y dígame, ¿cómo puede creer que no hay un Dios? ¿Cómo puede creer que no hay un Dios? Y ante ese Dios, los hombres deben de temer. Hay una ira revelada. Hay una ira revelada. El juicio de Dios contra el pecado es básicamente su ira. El juicio de Dios contra el pecado.
Cada ser humano que no está en Cristo no pasará el juicio de Dios. Todos nos enfrentaremos a ese juicio. Unos lo pasarán, otros no. Solo los que están en Cristo pasarán ese juicio. Te pregunto, ¿estás preparado para ese día? ¿Estás preparado para el día en que enfrentarás el juicio de Dios? Solamente hay una forma de pasar ese juicio. Y es que tú hayas confiado plenamente en lo que Dios ha provisto para aplacar su propia ira, y es su Hijo Jesucristo. No hay más. ¿Cómo me ama ese Dios iracundo? Él ha enviado a su Hijo. Es un Dios de amor. Es un Dios de amor. La expiación es el trato vicario de Dios juzgando el pecado. El juicio de Dios sobre esta humanidad, sobre todo ser humano. La expiación queda evidenciada totalmente en la forma en que Dios trató con el pecado de su pueblo. ¿Cómo trató Dios con el pecado de su pueblo? Enviando a su Hijo. Negar la propiciación es minar la naturaleza de la expiación como prueba vicaria por el castigo. Y cuando hablo de vicario, significa aquel que se dio a sí mismo, aquel que viene como representante de su pueblo. La propiciación no transforma la ira de Dios en amor, ya que Dios es amor, como le hemos dicho. Él es ira y es parte de sus atributos. Entonces, ¿qué debemos decir con respecto a esto? ¿Qué es lo que debemos decir? La ira de Dios es propiciada o aplacada para su pueblo por medio de la sangre de la cruz del Hijo. Eso es lo que nosotros debemos decir. La propiciación hace que el amor y la misericordia de Dios se vean claramente, porque nos declara el precio que implica aplacar el pecado. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál fue el precio? La sangre del Hijo, el sacrificio, la muerte del Hijo de Dios. La gloria de nuestro Dios es mostrada en la imagen de aquel que sufrió para darnos perdón. La gloria de la cruz es consistente con su amor. Satanás no será salvado, los ángeles caídos tampoco, pero Dios en su amor ha decidido salvar a aquellos a quienes ha determinado. Un pueblo, un amor intencional, un amor que escoge y predestina en Dios. No hay quien pueda objetar este amor de Dios. Hay quienes cuando hablan del amor de Dios ponen en duda el amor de Dios, porque se ponen a ver los terremotos, las guerras y las hambres en el mundo y dicen: ¿dónde está ese Dios de amor que usted dice? ¿Dónde está? Mire cómo muere gente, mire las guerras. Pero Dios nos hace mirar a la cruz del Calvario. Ahí está mostrado mi amor. Yo he dado a mi propio Hijo. Vean mi amor. Vean cómo he propiciado a sí mismo. Me he propiciado a sí mismo en mi Hijo. Mira cómo Él ha llevado el castigo de su pueblo. La ira de Dios, la maldad del pecado, no constituye a los ojos de la humanidad un problema, porque los hombres no alcanzan a ver la ira de Dios y su condición bajo esta ira. El desprecio de la humanidad al sacrificio de la cruz es la forma en que los hombres muestran ese rechazo al amor de Dios. Ellos amaron más sus obras, amaron más las tinieblas que la luz, dice la Biblia. Y la gloria de la cruz no es apreciada hasta que la gracia de Dios nos haga comprender que estamos bajo la ira de Dios, que somos pecadores, y hasta ese momento, en ese momento, cuando los ojos son abiertos, podemos entender cuán grande es el amor de nuestro Dios mostrado al enviar a su Hijo. ¿Ven cómo la obra de la salvación es algo que solo puede venir de Dios? Solo puede venir de Dios, que uno pueda ver y entender esa verdad. Es algo maravilloso. Por eso estamos tan en contra de que alguien llegue a otra persona y le diga: ¿usted quiere recibir a Cristo? Haga esta oración conmigo.
Gracias a Dios por el entendimiento que Él nos ha dado a través de su palabra en estas cosas. Pero si usted es un cristiano y usted dice, wow, ¿cómo sé yo ahora? Y ahora sé lo de obediencia pasiva y lo de obediencia activa, y ahora ya estoy aprendiendo de propiciación. Eso no es para que se nos quede nada más. Crecemos en esto y apreciamos más el Evangelio cada vez más en nuestras vidas. Pero nosotros hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. No nos podemos quedar con esto. Hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Los hombres tienen que verse como personas que no han amado a Dios, sino que más bien Dios es el que ha mostrado su amor, ha mostrado su gracia. No existe otro medio para aplacar la ira de Dios. Vea donde tú quieras, que haga el sacrificio que haga, adopte los niños que quiera adoptar, dé su vida si quiere. Pero nada de eso va a aplacar la ira de Dios. Lo único que aplacó la ira de Dios fue la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Nada más, no hay otra cosa. Solamente eso pudo cumplir las exigencias de Dios, no hay otra forma. Y eso debe estar muy claro en nuestros corazones. Dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 2: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué? Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y ahorita vamos a hacer una aclaración de esa parte mundo. Entonces la propiciación pone la mira en la ira de Dios. Ahora vamos a hablar de otro tema, que es la reconciliación. La reconciliación. Ya hablamos de propiciación, son 4, ¿verdad? Primero fue sacrificio, después propiciación. Ahora estamos viendo reconciliación. Y la última que vamos a ver es redención. Entonces estamos en reconciliación. La propiciación pone su mira en la ira de Dios, mientras la reconciliación pone su mira en nuestro alejamiento de Dios y la forma divina de solucionarlo. ¿Dónde comenzó este alejamiento entre la humanidad y Dios? Pues la Biblia nos dice en Génesis. No vamos a hacer un estudio, pero sí puedo mencionarlo. El hombre pecó, el hombre desobedeció a Dios, y a causa de su desobediencia, a causa de su pecado, el hombre fue separado de la comunión con Dios. Y lo vemos reflejado en Génesis, cuando Dios saca al hombre y a la mujer del huerto del Edén. Y la Biblia nos dice que querubines movían una espada y se revolvía. Vean, no dice que estaba quieta la espada ahí, no dice que se revolvía. O sea, no hay forma de que usted, que vuelvan aquí, no hay forma. Usted se acerca a Dios en sus propios méritos, creyendo que puede acercarse a Dios, y lo único que va a conseguir es ser destruido, es muerte. Obviamente hubo muerte espiritual, y la muerte física es parte de ese pecado, esa muerte, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Hay una división, hay un alejamiento entre Dios y el hombre. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la constante ira de Dios, su severidad y lejanía que ahora se está dando. No, el hombre no puede intentar acercarse a Dios. Hay una separación. Isaías 59:2. Vamos a ver unos pasajes aquí. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 53:6. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Romanos capítulo 3, versículo 23. Si usted tiene dificultad para encontrarlo rápidamente, entonces nada más apunte la cita. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y otro pasaje más, si quiere buscarlo, puede apuntarlo, que es Efesios 2:12. El gozo perfecto, la paz sin límites, la conciencia limpia, ni una sola enfermedad, ni un solo pensamiento, ni un solo dolor, la vida eterna, todo se perdió cuando el hombre pecó, ya no está. Pero lo más importante, la comunión directa con Dios se había roto. Sin Dios, dice la Biblia, sin esperanza, enemigos, separados, división. ¿Ha escuchado usted alguna frase que dice, tú lo rompiste, tú lo arreglas? ¿Ha escuchado usted eso? Tú lo rompiste, tú lo arreglas. Pues en ese caso no podíamos. No podíamos. No podíamos hacer tal cosa. Nosotros rompimos. Nosotros quebrantamos esta relación y no podemos arreglarla. No podemos. No hay forma. Lo rompimos. Nuestra impía enemistad. Entonces hay una separación. La santa enemistad de parte de Dios. Escuche muy bien esto. La santa enemistad de parte de Dios y la impía enemistad de parte de nosotros. Dos cosas, ¿verdad? Y así es como lo debemos de ver. Santa enemistad. Porque Dios no puede permitirse esto. Y nuestra impía enemistad. Entonces nos alejamos de Dios y Dios se aleja de nosotros. Esta lejanía incluye eso que nosotros vemos ahí. Dice Isaías 57:21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz. Vamos a buscar Tito capítulo 3, versículo 3. Tito 3:3. Dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. Disculpen, estoy leyendo mal. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. La Biblia también se refiere a nuestra condición en muchas otras partes de la Biblia como enemigos de Dios. Busquemos Salmo 21, 8 al 13 y miren lo que Dios hace con sus enemigos. ¿Qué cosa? ¿Cómo nosotros debemos de comprender quién es Dios y quiénes somos nosotros? Para mí es tan difícil escuchar cuando una persona se refiere a Dios en unos términos como de compinche, como que si Dios fuera ahí el compadre. La Biblia se refiere a nosotros sin Cristo como enemigos, pero en Cristo nuestra relación cambia mucho, pero aún seguimos siendo hijos y seguimos también siendo pecadores. ¿Cómo Dios trata a los enemigos? Salmo 21, 8. ¿Qué es lo que merecen esos enemigos de parte de Dios? Alcanzará tu mano a tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Habíamos visto aborrecibles y aborreciéndonos, ¿verdad? En Tito 3, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Fuego los deshará en su ira y fuego los consumirá. Su fruto destruirá de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga. En tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Debe ser algo horrible
tener una persona apuntándole a uno en la cara con un arma, ¿verdad? Y sabiendo que esa arma está cargada. Dice aquí, pero tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetras contra sus rostros, lanzas, flechas contra sus rostros. Así estamos delante de la presencia de Dios. Su ira, eso es lo que nos da a entender, no podemos escapar de Él. Y su ira está delante de nosotros. Entonces, el gozo perfecto, la paz sin límite, la conciencia limpia, todo esto se ha perdido. La vida eterna, una santa enemistad y una impía enemistad de parte de nosotros. Entonces, es muy claro que Dios se alejó de la humanidad. Entonces, cuando Dios se aleja de nosotros, ¿qué incluye todo esto? Eso incluye una ira santa, condenación, muerte, separación eterna, nuestros pecados delante de Dios, de cada uno de nosotros. Si bien no estamos conscientes de esta enemistad, ya que no vemos a Dios, la verdad es que toda persona sin Cristo conocerá personalmente su ira y su enojo y la condenación en el infierno. Entonces, ¿de qué manera nos reconcilió Dios con Él? Romanos capítulo 5, versículos 8 al 11. Romanos capítulo 5, versículos 8 al 11. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Con la muerte de su Hijo, la Biblia nos dice que Dios nos ha reconciliado. Hemos recibido la reconciliación. ¿Se acuerdan que ahora yo dije que tú lo rompiste y tú lo arreglas? Nosotros lo rompimos. ¿Y quién lo arregló? Dios. Hemos recibido la reconciliación en Cristo. Nosotros no podemos. Él lo hizo. Así que la gloria es para Él. La gloria es para Él. Reconciliados, dice el Señor. La reconciliación no nació en nosotros, nació en Dios. Y somos llamados a reconciliarnos con Dios, porque Él ha hecho lo necesario para acercarnos. La Biblia nos dice en pasajes: reconciliados con Dios, o rogamos, reconciliados. Y usted dice: entonces tengo que actuar de algo. No, es que Dios ya ha hecho lo necesario para que nos reconciliemos con Él. De Él procede todo. Él ha hecho lo necesario. Es algo que nació en Dios, no en nosotros, enemigos. Y eso es algo maravilloso. Dice que siendo enemigos, Él nos reconcilió. Él no nos miró a nosotros, a su Hijo. Y en la muerte de su Hijo, Él nos reconcilió. Qué maravillosa es esta verdad. La reconciliación es algo que solo puede venir de Dios por la muerte del Hijo, por esa obediencia pasiva del Hijo. Busquemos 2 de Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice así, voy a leer desde el 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él.
Entonces, la reconciliación, así como la justificación, son actos en los cuales no hay ninguna intervención humana para lograrla. La reconciliación hecha por medio de Cristo es algo que fue logrado una vez y para siempre, pero que aún sigue estando activa, porque es interesante como nos presenta la palabra del Señor. Esto dice que Dios estaba consigo, reconciliando consigo. Entonces es una actividad constante. Todo aquel que va a Cristo en arrepentimiento sabe que tiene un Dios que está a favor de él por medio de Cristo. Quiero aclarar este punto acerca de el mundo, porque ya lo vimos 2 veces, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Está predicando Pablo del universalismo? ¿Sabe usted lo que es el universalismo? Que al final, no importa cómo usted sea o lo que pase, al final todos serán salvos. ¿Verdad? No importa, al final todos. Y eso parece que dice, Cristo logró la reconciliación para todo el mundo. ¿A qué mundo se está refiriendo Pablo ahí? Ese mundo está en el contexto de todos, del versículo 15. Y por todos murió. Murió por todo el mundo. Entonces ya vamos a detallar más. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Vamos a detallar esto. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Quiénes son esos todos? Esos todos son el pueblo de Dios, que está refiriéndose a todos aquellos que han sido regenerados en Cristo. Pregunta: si Cristo ha muerto por ellos y ellos murieron en Cristo, que es una de las cosas que nos habla de estar unidos a Cristo y morir a la esclavitud del pecado, y después dice en el versículo 14, si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué significa? Toda la humanidad está unida a Cristo y ha muerto al pecado. ¿Vemos eso en la humanidad? ¿Vemos que toda la humanidad ama a Cristo y está unida al Salvador en amor y apreciando el sacrificio de la cruz? No pasa. ¿Quiénes son los únicos que han muerto y ahora tienen una nueva vida? Los hijos de Dios. Nada más. ¿Por qué se habla de mundo? En el contexto cultural, nosotros debemos de entender que la salvación entendida para muchos era solo hacia el pueblo judío. Entonces, cuando se habla del mundo, se está refiriendo no solo a los judíos, sino a los gentiles, o sea, cualquiera que no sea judío. En ese sentido es que se está hablando. La salvación de nuestro Señor no tiene límites raciales, sino que es una salvación para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, para todo aquel que ha recibido una nueva vida en Cristo, no importa de qué raza o de qué cultura es. En eso se refiere, a eso es lo que se refiere. Entonces, ¿quiénes son los que están reconciliados con el Señor? ¿Quiénes? De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esos que están en Cristo son los que han sido reconciliados. Si usted está en Cristo, tenga la plena confianza de que puede dirigirse al Señor, nuestro Dios, por medio de Cristo y entrar en su presencia y llamarle Padre, porque esos han recibido vida en nuestro Señor Jesucristo. Han sido reconciliados, no hay enemistad, no hay separación, no hay división, hay vida. Hay paz para aquellos que están en nuestro Señor Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a continuar la próxima semana. Que el Señor les bendiga.